en la Biblia hebrea, la función del Satán no es el Satán que nosotros conocemos o que nosotros tenemos en nuestra cabeza. ¿El Satán existe? A mí lo que me interesa es que para la gente existe. Porque la palabra Satán en hebreo, sin el artículo, lo que significa es obstáculo o enemigo. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Feliz de estar con ustedes y otra vez tenemos el honor de ser recibidos en el Museo de Israel. Tenemos que exprimir a esta persona que le queda poco tiempo en este museo y yo le pedí de que me invite porque tengo novedades para contarles sobre él y sobre su futuro. Por si alguien no lo conoce, estamos con el doctor Adolfo Reutemann. Preséntate tú. Bueno, como siempre es un gusto estar aquí con Sergio y poder participar de este proyecto tan fascinante, llegando a tantos, ¿no? Sí. Decenas de miles de seguidores. Sí, pero tú estás acostumbrado. Bueno. La cuestión que, Adolfo, te pedí que me invites a este lugar, que me recibas en este lugar por dos motivos. Primero, porque quiero compartir con la gente las cosas buenas que pasan en Israel. A mí me encanta compartirlas con la gente. Qué bueno. Y espiando por ahí, me di cuenta de que se abrió un nuevo canal en YouTube tuyo. Sí, sí. ¿De qué se trata? Mira, este canal tiene que ver justamente con lo que vos estabas diciendo. Ya me quedan pocos días aquí en mi posición como curador y director del Santuario del Libro. A fin de este mes, del mes de junio, me retiro y obviamente, ¿qué iba a hacer si me retiraba? ¿Sí? ¿Sentarme simplemente en una plaza a dar de comer a las palomas? ¿Sí? ¿Podrías? Podría, pero no, es muy aburrido eso. Entonces dije, ¿qué es lo que más me gusta hacer en la vida? Enseñar. Y hoy realmente la posibilidad de poder llegar a gran número de público, y eso lo sabes muy bien, es por medio justamente de redes sociales. De redes sociales. Y la verdad que por un lado mis hijos y por otro lado una conversación que nosotros habíamos tenido, dijiste, Adolfo, ¿pero por qué vos no abrís tu canal? Exacto. Y bueno, y eso me motivó precisamente para poder establecer un vínculo directo con la gente. Ahora no es por medio, digamos, de instituciones, sino soy yo con la gente. Y mi sueño es crear una comunidad de estudio. ¿Sí? Wow. Y hoy precisamente la posibilidad de poder usar las redes sociales en beneficio de la gente para dar a conocer temas de mi interés. El canal lo llamé Adolfo en busca del Israel perdido. ¿Sí? Opa, ¿Sí? ok. Es decir, porque la idea es buscar en el pasado de Israel los temas, como bien sabes, que me interesan, que son la Biblia hebrea, el judaísmo de la época del Segundo Templo, los rollos de Qumran, la literatura antigua, los orígenes del judaísmo, los orígenes del cristianismo, son los temas en los que me he especializado. Y dije, y como sé que muchas de las personas que me han seguido durante estos años me preguntaban sobre esos temas, dije, ¿por qué no hacerlo así? Sí. Y comencé, por ejemplo, con uno de los digamos, productos, si podemos llamar así, lo llamé Adolfo Responde. Wow. Entonces lo que hice, le pedí a la gente que me manden preguntas y dije, bueno, ¿cuántas me van a mandar? Me mandaron cientos de preguntas. Me imagino. ¿Sí? Y entonces, los errores que cometen los youtubers cuando empiezan. Yo también hacía eso. De repente te das cuenta la influencia y la capacidad que tiene las redes sociales y cómo la gente participa. Y entonces realmente por lo pronto me halagó muchísimo y además vi también que las preguntas mostraban un genuino interés. No era simplemente preguntando qué es la Biblia, sí, sino la gente mostraba conocimiento. Exacto. Entonces lentamente empecé a ver el grupo de preguntas y ver los temas que interesaban y específicamente me acuerdo una de las personas me preguntó ¿dónde está el monte Sinaí? Y yo justamente había trabajado ese tema, dije es una buena oportunidad para dar a conocer ese tema. Y entonces, no lo digas, no lo digas. No. El que quiere saber ya puede ir a visitarlo. Adolfo, una cosa. Sí. Estamos en el Museo del Libro. Estamos aquí debajo de este santuario. ¿Están los rollos del Mar Muerto? Están los rollos. Podemos decir en realidad estaban. Porque lo que sucedió, obviamente desde el 7 de octubre, toda la realidad en Israel cambió. Y también específicamente aquí en el Museo de Israel. Los protocolos de seguridad del Museo de Israel establecen que cuando hay una situación de emergencia nacional, como sucedió el día 7 de octubre, lo primero que tiene que ser sacado de exhibición regular son los rollos del Mar Muerto. Y así sucedió. Yo estaba, de casualidad, estaba profesor visitante en España,
Así que una de las asistentes mías, que es también curadora, dejó a sus hijos, ella vive fuera de Jerusalén, y en una situación donde estaban con sirenas, Sí. se vino aquí al museo para, con la gente del Departamento de Seguridad, sacar físicamente los rollos de las vitrinas, porque nosotros tenemos Sí. los rollos originales, y los colocamos un tipo de búnker, Sí. ¿sí? Bajo tierra, en donde ahí están los manuscritos. El sistema de humedad y de temperatura Se sigue conservando. sí, es independiente del resto del santuario, y ahí están bien protegidos. ¿No es Los hora de rollos. sacarlos? Bueno, todo depende realmente de lo que estamos viviendo acá en Israel. Como sabemos, hasta hace un tiempo atrás había misiles que venían de la Franja de Gaza, pero la situación en el norte se sigue desmejorando, y sabemos que nos podemos encontrar en el término de minutos en una situación en donde nosotros estamos ubicados en un lugar neurálgico del país. Estamos frente al Parlamento, frente a la Suprema Corte, frente a las ok, oficinas entiendo. de gobierno, incluso del primer ministro. Obviamente es un lugar muy tentador Ok. para atacar. Y como nadie quiere correr ningún riesgo con uno de los tesoros más grandes de la humanidad, no solamente el pueblo de Israel, nadie quiere correr ese riesgo. Entiendo. Adolfo, ¿te parece que caminemos? Vamos a las sombras. Así ya empezamos a ver cómo es un YouTube, cómo se hacen videos. Ya empezamos a transpirar ahí. Cuéntame, ¿qué tipo de contenido empezaste a publicar en tu canal? Mira, como te dije, uno de los temas que traté es el tema del monte Sinaí. La pregunta que venía a ¿Dónde contestar, está? Sí. ¿dónde está el monte Sinaí? Aunque todos creen que sabemos dónde está, en Ajá. realidad es una tradición relativamente tardía de la época bizantina. Entonces traté de evaluar las distintas teorías que hay sobre eso, y luego en otro video traté de explicar algo que realmente, como investigador, y originalmente soy antropólogo, me interesó muchísimo esta pregunta, es ¿cómo puede ser que el lugar más sagrado en la historia del pueblo de Israel no sepamos dónde está? Exacto. Es decir, ¿por qué se perdió en la memoria colectiva el lugar? Y entonces, bueno, exploré ese tema porque es un tema histórico muy interesante. Y después cambié de estrategia. Uno de los temas que empecé a ver que la gente empezó a preguntarme, y puedo entender por qué, es el tema del Satán. Wow. Y dado que nosotros en esta época precisamente tenemos esta tragedia nacional que nos ha afectado, que es la guerra, con todo lo que ello trae aparejado, el tema del mal es un tema realmente que nos agobia a todos, ahora en Israel. Sí. Entonces dije, bueno, no soy un politicólogo, no voy a hacer un análisis del nivel político del conflicto, pero sí lo puedo hacer desde la historia del pensamiento y de la religión. Y la figura del Satán es el símbolo del mal en Occidente, Total, sí. ¿sí? En el mundo judeo-cristiano. Y entonces, precisamente, empecé a tratar la figura del Satán en la Biblia hebrea. ¿El Satán existe? Bueno, mira, la pregunta hay que ser, si la pregunta se la haces a Adolfo, o lo haces como persona, o lo haces como investigador. Del punto de vista de la persona, lo que yo piense es irrelevante, porque cada persona puede creer Sí. lo que sea. Si es como investigador, digamos, a partir de la autoridad académica que tengo, en realidad desde mi disciplina yo no puedo afirmar si existe o no existe. Es decir, como siempre digo, esa pregunta la tienen que contestar los teólogos. Yo soy un historiador de las ideas y de la cultura. Y por lo tanto, lo que me interesa, más que saber si existe o no existe, es que a mí lo que me interesa es que para la gente existe. Y eso es lo que yo quiero saber. Y lo que quiero saber es, ¿desde cuándo empezó la gente a creer en la existencia de una figura que representa el mal? El mal. ¿Sí? Entonces, en el video empiezo a analizar la idea del mal y a qué figuras está asociado ya en el mundo antiguo. Que conocemos en las mitologías antiguas, cómo la idea del mal se empieza a construir. Y después, obviamente, lo que me interesaba era cómo ese tema empieza a tomar vuelo en las fuentes judías, y específicamente en la Biblia hebrea, ¿sí? Y aquí tenemos realmente el Satán. El Satán en la Biblia hebrea, a pesar de lo que uno crea, en realidad solamente aparece en 2 textos. Es
en toda la Biblia hebrea, porque en hebreo se lo conoce como Ha-Satán, es decir, el Satán, Sí. con un artículo. Sí. Y eso aparece solamente en 2 libros en toda la Biblia hebrea, en el libro del profeta Zacarías y en los 2 primeros capítulos del libro de Job. Eso, ¿sí? Porque la palabra Satán en hebreo, sin el artículo, lo que significa es obstáculo o enemigo, ¿sí? Pero sin ninguna relación a un ser celestial, ¿sí? Por ejemplo, cuando la Biblia hebrea habla del rey Salomón, Sí. en un momento hace referencia a un enemigo que tenía el rey Salomón, que era Hadad. Y dice que Hadad es el Satán de Salomón. Es decir, ¿qué quiso decir? Es Que el tenía- enemigo, sí. es el enemigo, es el obstáculo, Sí. ¿sí? Es el adversario. Eso, digamos, no hace ninguna referencia aquí a un ser celestial que sea el que provoca el mal o que lleva al hombre al pecado. Todo eso no aparece en ese texto. Y cuando aparece en la Biblia hebrea, la función del Satán no es el Satán que nosotros conocemos o que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Ok. El Satán es, en términos nuestros, diríamos, es el asesor jurídico del gobierno, que para muchos políticos es el Satán. Es el asesor jurídico, es decir, hay un tribunal celestial. ¿En serio? Sí. Y el Satán es un ángel en el tribunal celestial, pero es un ángel que tiene un estatus muy alto. Y en este caso, la función de él, de ser el adversario, es como si fuera el procurador general de gobierno. Por eso su nombre, en realidad, es su función, es el procurador, y se transformó en el nombre del Satán. Y aparecen esos 2 textos. E incluso es muy interesante, estos 2 textos, en la historia de la literatura bíblica, estos 2 textos son lo que llamaríamos de la época persa, es decir, son de los libros más tardíos de la colección bíblica. El profeta Zacarías es de la época de Darío I, el rey de Persia, ¿sí? El que lo sucede a Cambises II, que es el hijo de Ciro el Grande, más o menos en el último tercio del siglo VI, antes de nuestra era. Y luego tenemos los 2 primeros capítulos del libro de Job, que probablemente, como están escritos en prosa, y buena parte, la enorme mayoría del libro de Job está en verso, la parte de prosa los biblistas creen que es una sección más tardía que se le agregó al libro. Y justo ahí es donde aparece, no aparece en ninguna otra parte del libro. Y ahí aparece justamente en esa función, en donde él acusa a alguien, o por lo menos tiene sospechas sobre la persona, y pone en duda, en este caso, digamos, la bonomía o la justicia de esa persona. Wow. Y eso es lo que sucede en la historia de Job. Es decir, en la historia de Job, por ejemplo, Dios reúne, digamos, al tribunal celestial. Sí. Y entonces él cuenta, él se alardea de Job, que es un gran justo en la tierra. Y entonces el Satán dice, bueno, pone en duda, dice, es justo porque en realidad le va muy bien en la vida, ¿sí? Pero ¿qué pasa, digamos, si las cosas empezaran a ir mal? Es decir, y a pesar de que no aparece el verbo en el texto, obviamente lo que quiere el Satán es probarlo. Es decir, a ver si realmente, si las cosas empiezan a ir mal, si va a seguir siendo tan justo. Claro. Y entonces empiezan ahí las desgracias de Job, ¿no? Los hijos mueren. Sí, le pasó todo. Y al final, él no reniega de la creencia de Dios. Y entonces hay un segundo capítulo. Y en el segundo capítulo, otra vez se repite la escena, otra vez Dios se alardea, e incluso Dios dice, y vos me convenciste a que yo hiciera, ¿no? Lo pusiera a él en prueba. Pero otra vez el Satán ahora le dice, bueno, pero en realidad, ¿qué es lo que pasó? En realidad le sacamos o lo afectamos en las cosas que lo rodean a él, no lo tocamos a él. Y entonces él lo que le dice es, ¿qué va a pasar cuando a él le afecte? Y es ahí cuando Dios le dice, ok, le da permiso, pero que no lo mate. Sí. Y es ahí cuando él aparece con una enfermedad de tipo cutánea, ¿sí? Donde él está sentado en el suelo, digamos, es una humillación para alguien que había estado en un puesto, una persona muy respetada. Y él tampoco, en ese caso, termina maldiciendo a Dios, ¿sí? Es decir, son las únicas 2 escenas donde aparece el Satán. Y esto es interesante porque el Satán aquí
no tiene como propósito transformarlo en pecador. Él no es un símbolo del mal, que es, yo diría que es un extremo procurador general. Es decir, él no quiere que nadie lo convenza, él quiere la prueba absoluta de saber que realmente Job es justo. Y entonces, digamos, llega al límite que decimos cuando uno es extremo en cualquier trabajo, a veces se puede transformar simplemente en una persona negativa o en un ser negativo. Pero el Satán que nosotros tenemos en nuestra cabeza no aparece en la Biblia hebrea. 2 preguntas. Primero, la primera, respóndeme sí o no nada más. Así le dejamos gusto a la gente para que después siga viendo todo este material en tu canal. La primera pregunta es si hay alguna relación con la historia de Jesús en el Monte de la Tentación, algo por el estilo, y si tú tocas temas relacionados con el cristianismo en tu canal. ¿Sí o no? Sí. O sea, pueden ir y visitar. Varias preguntas y ahora espera. sí es... No, la respuesta es que la encuentren en tu canal. Sí. Y la segunda pregunta, tu canal, tu nuevo proyecto, ¿a qué gente está destinada? A cualquier persona de buena voluntad que quiera aprender. Es decir, yo no exijo ningún conocimiento previo, ¿sí? No, lo único que tienen que tener es, digamos, la paciencia de poder oírme, de poder leer los textos, de seguir en la argumentación, pero en última instancia de disfrutar del conocimiento. Excelente. Adolfo, muchas gracias por este espacio. Te deseo la mejor de las suertes en el proyecto. Este canal es tu canal cuando quieras venir a visitar. Siempre vas a ser bienvenido. Y amigos, no hay más lo que decir. Terminaron de ver este video. Primero van y se suscriben, que es una manera de apoyar el proyecto de Adolfo. Las suscripciones son muy importantes. Después empiecen a disfrutar del material, a darle me gusta, a compartir y a levantar, a poner el proyecto de Adolfo en el lugar que se merece y lo más pronto posible. Adolfo, muchas gracias. Mira, muchísimas gracias, Sergio. Y yo creo, si me permitís terminar con una reflexión. Por supuesto. Mira, vos... Vamos a pararnos. Sí. Vos hablaste precisamente de las buenas noticias. Y estamos en un momento, hoy viviendo en Israel, donde nos faltan las buenas noticias, ¿sí? Gracias a Dios tuvimos una muy buena noticia el fin de semana con los 4 rehenes, pero todavía nos quedan 120, ¿sí? En manos de Hamas. Y hoy, lamentablemente, Israel siempre está asociado hoy a la guerra, a la violencia, al concepto de genocidio. Y nos olvidamos que el pueblo de Israel es un pueblo varias veces milenario que ha traído a la civilización muchos de los conceptos centrales de la civilización en tanto tal. Estamos nosotros ahora de celebrar la fiesta de Shavuot, que en la tradición judía es la entrega de la Torá. Y obviamente lo que sucedió en el monte Sinaí, a propósito del monte Sinaí, es que Moisés baja con las tablas de la ley, ¿sí? Ahora, esas tablas de la ley, que terminaron la tradición judía transformándose ahora en el concepto de Torá, son la constitución política de ese ente que llamamos el pueblo de Israel, que construye su identidad a partir de no matarás, de no engañarás, de no fornicarás, es decir, principios de una sociedad sana. Y por lo tanto, digamos, recordarle al pueblo de Israel, digamos, esos principios cuando está constituido como nación como tal. Y yo creo que precisamente uno de los mensajes, que me imagino que vos lo tratás de hacer en tu canal, ¿sí? Cuando yo te sigo, es también mostrar la cara positiva de Israel, de todas aquellas cosas que Israel tiene de bueno. Exacto. Y humildemente también espero poder hacer en mi canal, mostrar, por ejemplo, los aportes que ha hecho el pueblo de Israel a lo largo de la civilización. Y otro objetivo que me es muy importante es cómo el estudio de las fuentes judías, en última instancia, sirven también para promocionar el diálogo interreligioso. Y en última instancia, hacerle entender a los judíos y no judíos que todos somos hermanos. Así que muchísimas gracias. Y bueno, espero que realmente la gente siga el canal. Hag Sameach. Hag Sameach. Amigos, para los amigos judíos del mundo, Hag Shavuot Sameach. Y si les gustó este video, no se olviden de regalarle un me gusta. Así hay que terminar los videos en YouTube. Ok, lo voy a aprender. Sí, que un me gusta no les cuesta nada. Bueno, gracias. Gracias.